Muy buenas tardes, maestros estudiantes de la Escuela de La Salle y pues que hacen parte, digamos, del taller de química. El día de hoy este video tiene la finalidad de continuar con lo que tiene que ver con el eje al que yo denomino estructura atómica y pues que tiene que ver, digamos, como con conceptos básicos, digamos, en primera instancia. Entonces, digamos, dentro de los conceptos básicos que hay que comenzar, digamos, a entender dentro de la química, son los conceptos que ustedes ven en la pantalla, ¿no? El concepto de molécula y el concepto de ion. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una molécula y un ion? Y eso es lo que, digamos, en primera instancia vamos a trabajar. Entonces, lo primero que yo quiero resaltar aquí es que una molécula siempre va a ser una combinación de dos átomos o más en la cual pues hay unas posiciones definidas y están unidas por medio de unas fuerzas químicas, en este caso electrostáticas, a las que en química denominamos enlace químico. Entonces lo primero que hay que entender es eso. Entonces, ¿qué sería una molécula? Pues una molécula es la combinación de por lo menos dos o más átomos, los cuales están ubicados en una posición fija y están unidos por algo que se denomina un enlace químico. Entonces, una molécula, digamos, esa combinación puede ser, o sea, la combinación de dos o más átomos pueden ser o de átomos de un mismo elemento o de átomos de dos o más elementos diferentes. Lo importante de aquí, de una molécula o de la característica de una molécula, es que tiene una proporción fija, de acuerdo pues con la ley de las proporciones. Entonces, pues miremos aquí. Entonces, por ejemplo, una molécula pues no siempre se va a considerar un compuesto, ya que a diferencia de la definición de un compuesto, sabemos que un compuesto pues sí es una sustancia que está formada por dos o más átomos, elementos diferentes. En cambio, una molécula está formada por dos átomos o más, pero esa molécula puede estar formada por átomos de un mismo elemento. Entonces, a esas moléculas que están formadas por dos átomos, de ahora en adelante las denominamos moléculas diatómicas. Un ejemplo de molécula diatómica que pues es comúnmente conocido es el oxígeno. El oxígeno está como una molécula diatómica y se representa por medio de esta fórmula química, en donde representamos el símbolo químico del elemento, que era lo que, digamos, hemos trabajado en las sesiones anteriores y hablábamos un poquito que este símbolo de los elementos, pues lo encontramos en la tabla periódica. Y el 2 significa que esa molécula está constituida por dos átomos de ese elemento, en este caso oxígeno. Por lo tanto, se lee O2. Ahora, también existen otros elementos, es decir, moléculas que existen de alguna manera con carácter diatómico. Entonces aquí vamos a ver algunos de esos ejemplos. Entonces encontramos el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Entonces son moléculas diatómicas de algunos elementos que existen en la naturaleza. Ahora, una molécula puede contener más de dos átomos diferentes, ¿no? Entonces, a ese tipo de moléculas diatómicas que puede contener más de otros átomos diferentes, entonces, pues encontramos como ejemplo en este caso el cloruro de hidrógeno, HCl. Observemos cómo sabemos que está constituido por dos átomos diferentes, porque pues el símbolo químico me representa dos elementos diferentes, el monóxido de carbono CO. Entonces, digamos, la gran mayoría de moléculas pues contienen más de dos átomos, ¿sí? No son tan sencillas como pues las que hemos presentado hasta el momento. A ese tipo de moléculas que contienen más de dos átomos, pues la vamos a denominar moléculas poliatómicas. Un ejemplo pues de ella es la molécula de agua, que es la que observamos aquí, la cual está constituido por un átomo de oxígeno, que en este caso representa pues digamos el átomo más grande, unido a dos átomos de hidrógeno. Entonces, que representan los átomos más pequeños. Si nosotros observamos aquí, aquí me está representando la fórmula molecular, en este caso de la molécula. Es decir, me está representando los elementos que la constituyen y la proporción que están presentes. Recordemos nuevamente que esos subíndices, o sea, los números que aparecen, siempre van a ser cuando la cantidad de átomos sea mayor a 1. Es decir, que cuando es igual a 1, o sea, solamente un átomo de ese elemento, como en el ejemplo del agua, en este caso el oxígeno, ustedes se dan cuenta que
no se coloca el número 1, pero hacemos, digamos, la suposición de que hay un átomo de hidrógeno, de oxígeno. En cambio, si nosotros nos damos cuenta aquí, para cuando hay más de un átomo, es decir, 2, 3, 4, 5, etcétera, sí hay que colocar la cantidad que está expresada, porque eso me va a indicar la proporción que hay dentro de esa molécula. En este caso tenemos 2, 2, y ese 2 representa que una molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno en proporción. Lo mismo, por ejemplo, para el amoníaco. En este caso, el amoníaco está constituido por el nitrógeno y por el hidrógeno. Observemos que el nitrógeno en su subíndice no tiene un número, por lo tanto, asumimos que ¿cuántos átomos de nitrógeno hay? 1. En cambio, el hidrógeno pues está en una proporción 3. A este tipo de moléculas las denominamos moléculas diatómicas. Pero antes de continuar, pues yo quiero, digamos, comenzar a hablar un poquito y redondear aquí lo que tiene que ver con este concepto, ¿sí? Entonces yo me voy a ir a mi tablero con la intención de comenzar a hacer la retroalimentación de lo que pues su mercedes están leyendo en las diapositivas. Entonces lo primero es el concepto de molécula. Entonces yo voy a hacer como un resumen destacando, digamos, lo más importante de lo que está escrito ahí. Entonces primero lo que hay que definir es que una molécula, primero es una combinación, ¿sí? Y es una combinación de dos, voy a llamarlo aquí, combinación, ¿listo? Y esa combinación se da entre dos o más átomos. Es lo que yo debo definir. Son dos o más átomos. Esos átomos ocupan digamos, una posición definida. Entonces, esos dos o más átomos ocupan una posición definida. Ocupan una posición, voy a llamarlo definida. Entonces, esa posición definida, pues lo que hace es que una molécula siempre esté constituida por los mismos tipos de átomos. Ya lo vamos a mirar como con un ejemplo, como para relacionar este concepto. Es decir, que tiene unas proporciones definidas. Es decir, siempre van a presentar la misma, digamos, cantidad o relación de átomos. Ahora, esos dos o más átomos que conforman una molécula pueden ser o de un mismo elemento, o sea, son átomos de un mismo elemento, como en el caso que veíamos, el del oxígeno, o de diferentes elementos. Voy a llamarlo diferentes elementos. Entonces aquí yo voy a colocar aquí algunos ejemplos. Entonces veíamos que de un mismo elemento, pues veíamos como ejemplo en la diapositiva el oxígeno, O2. Entonces observemos, esta molécula está conformada por dos átomos, pueden ser, recordemos el concepto, es la combinación de dos o más átomos, en este caso dos, que son de un mismo elemento, en este caso el oxígeno. ¿Bien? Ahora, de diferentes elementos que hemos visto hasta anteriormente, por ejemplo, el agua, H2O. Entonces, aquí tenemos más de dos átomos, pero son de diferentes elementos. Entonces, hay átomos de hidrógeno, hay átomos de oxígeno, pero siguen siendo moléculas. Ahora, lo otro es, ocupan posiciones definidas, es decir, la forma como se enlazan por medio de las fuerzas químicas que se denominan enlaces químicos, por medio la forma como se enlazan, pues da una proporción definida. Es decir, que por ejemplo, esa molécula que se denomina oxígeno siempre va a estar constituida por dos átomos de oxígeno. En cambio, la molécula de agua, lo que yo considere como agua, pues siempre va a estar conformada por dos átomos de hidrógeno y recordemos que si no tengo un número, pues designo un número 1 y un átomo de oxígeno. Es decir, que esa molécula siempre va a presentar esa misma proporción. Ahora, decíamos también hasta el momento. Entonces voy a hacer como una retroalimentación. Primero, moléculas, una combinación de dos o más átomos, pueden ser de un mismo elemento o de diferentes elementos. Tenemos estos dos ejemplos. Esos dos o más átomos que se combinan ocupan unas posiciones definidas debido a unas fuerzas que los mantienen unidos y por lo tanto presentan unas proporciones definidas. Ahora, las moléculas yo las puedo clasificar dependiendo de la cantidad de átomos que la conforman. Entonces, si la molécula está compuesta por solamente dos átomos,
todo ese tipo de moléculas las denominamos diatómicas. ¿Sí? Que era lo que veíamos anteriormente, estas moléculas diatómicas. Y las moléculas diatómicas, como veíamos en los ejemplos, podían ser de un mismo elemento o de diferentes elementos. Ahora, si tengo moléculas que tengan más de 2 átomos que la constituyan, a ese tipo de moléculas las vamos a llamar poliatómicas. Y ahí pues veíamos el ejemplo más claro que era el agua, ¿no? Está constituida por 3 átomos, más de 2 átomos, en este caso 3 átomos, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, y por lo tanto se clasifican como moléculas poliatómicas. Entonces, es como el resumen que tenemos aquí con relación digamos, a lo que se ha presentado. Entonces existen, digamos, elementos como ejemplos de moléculas diatómicas. Existen también moléculas diatómicas en el caso de donde los elementos son diferentes. Vemos que pues, si una molécula está constituida por más de 2 átomos, reciben el nombre de poliatómicas y pues un ejemplo es el agua. Bien. Entonces las moléculas tienen neutralidad, es decir, no tienen carga. Las características que la definen pues depende de la constitución propia de la sustancia. Es decir, que las características del agua son propias del agua por la constitución que ésta tiene. Es decir, los átomos de hidrógeno y oxígeno enlazados son las que les dan características de sustancia. Lo mismo para el amoníaco, lo mismo para el oxígeno. Ahora, ¿qué sería un ion? Pues cuando nos referimos a un ion, siempre vamos a hablar o puede ser un átomo o puede ser un grupo de átomos, por ejemplo moléculas, que pueden tener cargas, ¿cierto? Y estas cargas pueden ser o positivas o negativas. ¿Qué significa carga neta? Que tienen carga, o sea, son átomos o grupos de átomos que tienen cargas. Bien, ahora yo puedo pues tener 2 tipos de iones, unos iones con carga positiva y unos iones con carga negativa. Entonces, los iones con carga positiva, digamos, se forman por la pérdida de electrones a partir, por ejemplo, de un átomo neutro. Entonces, si estamos hablando de un ion formado por un átomo, entonces el átomo con carga positiva se forma cuando hay pérdida de electrones. A ese tipo de iones que tienen carga positiva, de ahora en adelante los denominamos cation o cationes. Entonces, son iones con carga positiva. Un ejemplo de los que ustedes observan aquí. Por ejemplo, un átomo de sodio químicamente fácilmente puede perder un electrón. Y lo que va a formar es un ion con carga positiva que se denomina cation sodio. Es decir, ha perdido un electrón. Entonces, si inicialmente de manera neutra tenía 11 protones y 11 electrones, recordemos lo que hablábamos en la sesión anterior, que cuando hablábamos que un átomo era neutro era porque su número de protones, es decir, su número atómico, era igual a su número de electrones. En el caso de un ion con carga positiva, pues lo que hace es disminuir su número de electrones. Recordemos que el número de protones no puede disminuir. Bien, entonces en este caso es el número de electrones el que se disminuye. ¿Cuántos electrones perdió para que tuviera una carga positiva? Pues 1, porque ese es el valor de la carga. Ahora, por el contrario, cuando un ion tiene carga neta negativa, ahora en adelante los vamos a denominar aniones. Y esto es debido pues a un aumento o incremento en el número de electrones. Entonces, por ejemplo, el cloro. El cloro tiene una tendencia a ganar electrones. ¿Cuántos electrones tiene una tendencia a ganar un electrón? Para formar algo que se denomina el ion cloruro, que es L-. Entonces, en este caso, nuevamente, si parte de un átomo neutro, pues la cantidad de protones y de neutrones va a ser igual. Recordemos, la cantidad de partículas positivas y negativas pues son iguales, y cuando se forma el ion es porque el número de electrones es mayor que el número de protones, y esa diferencia de cargas es lo que se denomina la carga negativa que se ve en el ion cloruro. También, digamos, pueden existir átomos que pueden perder más de un electrón. Entonces aquí hay unos ejemplos que ustedes observan. El magnesio con carga
2 más, el cromo con carga 3 más, el selenio con carga 2 menos y el fósforo con carga 3 menos. Los dos primeros son cationes porque son iones con carga positiva, los dos segundos son aniones porque son iones con carga negativa. Entonces, volviendo nuevamente a mi tablero, como para seguir, digamos, haciendo la retroalimentación digamos, del concepto, pues ahora el otro concepto que hay que mirar es el ion. Entonces sabemos que el ion, ¿sí?, es átomo, ¿sí?, que puede ser un átomo o un grupo de átomos, ¿sí? Es decir, puede ser una combinación de dos o más átomos o puede ser simplemente un átomo, ¿sí?, los cuales tienen carga. ¿Listo? Entonces es como la definición general. Entonces un ion puede ser un átomo o un grupo de átomos, los cuales tienen carga. Esa carga puede ser de dos tipos, esa carga neta. Puede ser positiva o puede ser negativa. A los iones con carga positiva los denominamos cationes o cation. A los iones con carga negativa los denominamos anión. Ahora, ¿qué es lo que ayuda, digamos, forma que la carga sea o positiva o negativa? Pues lo que hablábamos, digamos, en las diapositivas de la pérdida de electrones. Es un catión se forma porque simplemente hay una pérdida de electrones. Entonces se pierde electrones. Voy a colocarlo, digamos, como más bonito. Entonces se pierde, voy a llamarlo pierde electrones. En cambio, un anión, de alguna manera se forma porque hay un aumento de electrones, es decir, hay una ganancia de electrones frente a la neutralidad. Es decir, que si yo comparo mi anión o mi catión con relación a mi molécula o a mi átomo inicial, pues hay o un aumento o una disminución en la cantidad de electrones totales que deberían tener y que está por encima, pues, de los valores con relación a la cantidad de protones que tiene cada átomo o elemento que conforma ese ion. En cambio, en este caso, si hablamos de un catión es porque pues, va a tener una menor cantidad de electrones. Si hablamos de un anión es porque va a tener una mayor cantidad de electrones. Y eso, digamos, es lo que, digamos, que se habla acá. Bien. Ahora, digamos, los iones digamos, que solamente están conformados por un solo tipo de átomo, los denominamos monoatómicos, ¿sí? Mientras que, digamos, los iones que están formados por más de un tipo de átomo, es decir, están formados por dos o más átomos de elementos diferentes, pues se denominan poliatómicos. Nuevamente, entonces encontramos de esos ejemplos el ion hidróxido, el ion cianuro, el ion amonio. Estos dos como iones con carga negativa, es decir, aniones. Este ion como carga con carga positiva, es decir, cationes. Entonces, recordemos que de alguna manera, pues esa es la relación que estamos viendo, digamos, aquí. ¿Sí? Entonces, también los iones, pues los que están constituidos por un solo átomo se llaman monoatómicos, y pues simplemente se derivan del elemento original, ¿sí? Si es positivo, pues porque perdió electrones, si es negativo, porque ganó electrones. En cambio, los que están formados por más de un átomo, es decir, por un grupo de átomos, se dicen iones poliatómicos, ¿sí? Son poliatómicos. Y pues su carga va a depender de esa ganancia o esa pérdida de electrones. Entonces, nuevamente, si es positivo se denomina catión y lo más seguro es que perdió electrones en su relación, o si es negativo se llama anión y pues lo más seguro es que ganó electrones. Bien, siguiente. Entonces aquí es lo que yo quiero centrar un poquito la explicación del día de hoy. Lo que tiene que ver el concepto del número de Avogadro relacionado con el concepto de mol y cómo este se relaciona con el cálculo de la masa molar, que digamos que es importante para algo que en química se denomina cálculo estequiométrico. Entonces lo primero que hay que decir es que recordemos que en la sesión anterior hablábamos que el peso atómico o el peso de un átomo se da en unas unidades especiales y que esas unidades especiales se denominaban unidades de masa atómica, UMA, que es lo que vemos acá arriba. Ahora, para simplificar ahora en adelante esas UMA, la vamos a designar con la letra U. O sea que siempre que hablemos de U
o de UMA, estamos hablando de la masa atómica o del peso atómico con relación a un elemento, un átomo específico. Pero hay que recordar que esas masas son o las masas de esos elementos están provenientes de una escala relativa. Es decir, hay que recordar que esos pesos atómicos se dan porque los átomos de un mismo elemento pueden diferenciarse en masa y por lo tanto lo que hacemos es sacar un promedio. Y el promedio de esa masa es lo que nosotros denominamos peso atómico o masa atómica. Y eso es lo que vamos a encontrar, digamos, en la tabla periódica. Y ahorita lo vamos a aprender a utilizar. Entonces, lo primero que hay que entender es que, pues, para hablar en química de un valor o una cantidad de sustancia, pues también hay que referirnos no solamente en unidad de masa atómica, sino hay que referirnos en una unidad que me permita relacionar esa unidad de masa atómica, pues, con lo que realmente nosotros podemos pesar masa comúnmente en nuestra vida real. ¿Sí? En este caso no tenemos balanzas con unidad de masa atómica, sino tenemos balanzas con unidades de masa, es decir, gramos, kilogramos, etc. Entonces, para ello hay una unidad especial que se refiere a una cantidad y esa unidad se denomina el mol. Entonces, el mol se define, digamos, su concepción se da como aquella, o sea, como aquella que me da la referencia de la cantidad que tiene una sustancia y que contiene un valor específico, o sea, un número que es el que ustedes observan aquí, un número gigantesco, se llama 6.022.14076 por 10 elevado a la 23, entidades elementales, es decir, cuando hablo de entidades elementales puedo hablar de átomos, moléculas, iones, protones, electrones, entonces ese número que es un conjunto, es decir, es un valor ya dado, o sea, una mol de cualquier cosa tiene ese o es equivalente a ese número se denomina la constante de Avogadro. Ya ese valor, que es una cantidad, es lo que nosotros denominamos mol, ¿sí? Y es un valor que me permite relacionar la cantidad de sustancia, o sea, la cantidad de un conjunto con el peso relativo que se puede tener, que es lo que vamos a trabajar más adelante. Ahora, ¿a qué hacemos referencia con la masa molar? Entonces, la masa molar, que se define con la letra griega mu, o sea, como una M así, un poquito con una parte más larga que la otra, se define como la masa, ya puede ser en gramos o kilogramos, pues una mol de unidades elementales, que pueden ser átomos, moléculas, protones, en este caso, pues átomos y moléculas, porque estamos hablando de sustancia. La masa molar, en este caso, de un elemento, siempre va a ser igual a su masa atómica o a su peso atómico relativo en UMA. Es decir, que si yo voy, por ejemplo, a mi tabla periódica y busco la masa atómica, por ejemplo, o la masa promedio, o la masa atómica o el peso atómico del sodio, que en este caso es 22,9898, aquí haciendo una aproximación a 22,99, este valor está dado en UMA, ¿sí? Se representa para el peso atómico de un átomo de sodio, pero este valor, que es relativo a una cantidad de mol de átomos de sodio en mol, pues en gramos va a representar 22,99 gramos. Y esa sería la masa molar de la sustancia. Es decir, que cuando su merced o su mercedes busquen dentro de la tabla periódica, ustedes además de encontrar todo lo que hemos hablado, el símbolo químico del elemento, el número atómico del elemento, el nombre del elemento, van a encontrar un valor dependiendo de la tabla periódica, ubicado ya sea en la parte superior o pues donde especifique la tabla periódica que tengan, van a encontrar un valor que es el peso atómico. Y recordemos que ese está definido en unidades de masa atómica. Pero si a mí me hablan de utilizarlo en masa molar, o sea, con relación a una mol de esa cantidad de átomos de esa sustancia, pues yo lo trabajo en gramos. Este valor no está dado en gramos directamente, pero cuando yo lo trabajo en unidades de mol, es decir, en unidad de cantidad de sustancia, pues ya lo puedo tomar en gramos. Ahora, hay otro concepto que también es especial. Entonces, cuando hablamos de solamente átomos, pues la masa molar es igual al peso atómico, pero pues el peso atómico es ANUMA, pues en este caso la masa molar del átomo pues va a estar en gramos y es equivalente. En cambio la masa molecular, que en algunos casos o en algunos libros o en otros contextos se denomina el peso molecular,
pues es la suma de las masas atómicas que me aporta cada átomo a la molécula. Es decir, si yo tuviera, por ejemplo, en este caso voy a colocar el ejemplo de la molécula de agua, pues la masa de toda la molécula de agua pues va a depender de los átomos que constituyen en ese caso la molécula o en este caso la sustancia de agua. Es decir que va a haber una parte o proporción de ese peso total que nosotros denominamos masa molecular, la cual va a venir del aporte de los hidrógenos como peso, y también va a haber otra parte que digamos del total del peso molecular que va a venir del oxígeno como átomo que hace parte del agua, en este caso tomando el peso de este átomo y de las proporciones que están en él. ¿Qué quiere decir eso? Pues que yo lo que voy a hacer es sumar pues lo que es equivalente a 2 átomos de hidrógeno, ¿sí? En UMA, más lo que es equivalente a un átomo de oxígeno. La suma de esos dos valores y el resultado que yo obtengo es lo que yo denomino PM o peso molecular. Bien, pero recordemos que aquí yo lo estoy trabajando como si lo estuviera hablando directamente de un solo átomo. Ahora, si en cambio yo comienzo a hablar de la masa molar de la sustancia, es decir, me piden el mu, es decir, la masa molar del agua, pues ese valor también es equivalente, o sea, numéricamente, pero ya cambia la unidad. La masa molar se tomaría en gramos, es decir, mu ya no estaría dado en UMAS, sino mu estaría dado en gramos. Es decir, que ya no me hablaría de un solo átomo, sino de un conjunto de átomos elementales que es igual a una mol, y eso estaría representado en una cantidad numéricamente igual al peso molecular, pero en este caso, en vez de hablar en unidades de masa atómica, hablaríamos en gramos. Entonces me dirán, profe, entonces ¿cómo calcularíamos eso? O sea, ¿cómo haríamos eso? Entonces aquí vamos a mirar 4 ejemplos como para poderlo entender. Primero un ejemplo en donde se calcula el peso molecular para que lo entendamos y luego para que entendamos que el peso molecular no es igual a la masa molar, a pesar de que numéricamente sí son de la misma, digamos, de la misma dimensión, del mismo valor. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una molécula que es el CO2, ¿cierto? Y me piden hallar el peso molecular o la masa molecular. Entonces, lo primero que yo debo hacer es identificar el tipo de elemento que lo conforman. En este caso tenemos el azufre y tenemos el oxígeno. Bien. Luego lo que tenemos que mirar es las proporciones que están esos elementos. Entonces sabemos que hay un átomo de azufre y 2 átomos de oxígeno. Un átomo de azufre, 2 átomos de oxígeno. Luego lo que hacemos, entonces aquí yo voy a colocar el 1 como para que lo tengamos claro. Bien, lo que hacemos es coger y de manera individual ir a la tabla periódica, es decir, yo voy a mi tabla periódica y busco el peso atómico de cada uno de esos elementos. Recordemos que el peso atómico, que ahí no hay una unidad, está dado en unidades de masa atómica, que puede ser UMA o que puede ser U, ¿cierto? Acá yo podría colocarle U, para pues simplificarlo, pero yo sé que es unidad de masa atómica. Entonces busco el peso atómico del azufre, busco el símbolo químico del elemento, ubico el peso atómico y multiplico por las veces que se repite ese elemento. En este caso, como solamente se repite una vez, recordemos que todo número multiplicado por 1 me va a dar el mismo valor. Por lo tanto, lo que aporta en peso el azufre pues va a ser solamente lo que pesa un átomo. En este caso, 32.07 UMA. Ahora, en el caso del oxígeno vemos que si la proporción está mayor a 1, es decir, en este caso tendríamos 2 átomos de oxígeno. Entonces, nuevamente lo que haría aquí es busco el peso atómico en mi tabla periódica, lo multiplico por la cantidad de veces que se repite, en este caso 2 veces, hay 2 átomos de oxígeno, y ese resultado se lo sumo al de arriba. Entonces aquí me daría como resultado total 32, ¿cierto? 16 por 2, 32. Y lo que haría en definitiva sería sumar 32.07 más 32 y la sumatoria, es decir, el resultado de sumar los pesos atómicos relativos de cada elemento que conforma esa sustancia, esa sumatoria, que es lo que observamos aquí, 64.07 UMA, es el resultado y es lo que nosotros denominamos peso o masa molecular, dadas en UMA.
pero como debemos trabajarlos como una mol de sustancia, ¿sí? Aquí lo estamos trabajando como una sola molécula. En este caso, cuando hablamos de masa molar, pues es equivalente a ese valor, pero ya no en UMA, sino en gramos. Es decir, que cuando lo hablamos en UMA, estamos hablando de una sola molécula, mientras que cuando lo hablamos en gramos, estamos hablando de una mol de esa sustancia, que es igual a un número, que es igual a una constante, que es igual a la constante de Avogadro o el número de Avogadro. Ahora, digamos, entonces, digamos, lo que vamos a hacer en estas últimas 3 diapositivas es explicar 3 ejemplos de cómo calcular la masa molar. A mí me interesa más que los estudiantes, en este caso los que están viendo este video, puedan calcular la masa molar. Lo de hablar del peso molecular y el peso atómico, pues sabemos que o está en la tabla periódica o se calcula como se hizo anteriormente en unidades de masa atómica. Pero realmente a mí me interesa hallar la masa molar porque esa se calcula es en términos de gramos. Y esos gramos, pues sí los puedo pesar en un laboratorio. Entonces lo que me piden en el primer ejemplo, que es lo que voy a llevar a mi tablero, para poderlo solucionar es lo siguiente. Entonces me dice calcular la masa molar, es decir, en gramos, gramos por cada mol de la sustancia del metanol. Y me dan esta fórmula molecular, es decir, me dice CH3OH. Y me dicen que las masas atómicas, es decir, aquí ya me están dando lo que yo encuentro en la tabla periódica, el hidrógeno, el carbono y el oxígeno son respectivamente. La masa atómica del hidrógeno es 1 UMA, 12 UMA para el carbono y 16 UMA para el oxígeno. Entonces me piden con estos datos halle la masa molar. Lo primero que voy a hacer aquí es colocar la fórmula molecular nuevamente, CH3OH. Entonces tengo mi fórmula molecular y lo primero que debo hacer es identificar la cantidad de elementos que constituyen la sustancia. En este caso hay que recordar que para identificar el símbolo químico de un elemento, siempre este comienza, o si está constituido por más de una letra, siempre este va a estar constituido por letra mayúscula. Es decir, que aquí tenemos 4 letras mayúsculas, ¿cierto? C, H, O y H. Pero tenemos 3 letras diferentes. Entonces tenemos la C mayúscula, que lo más seguro sea de un elemento, la H, que más seguro sea de otro elemento, y la O, que lo más seguro es que sea de otro elemento. En este caso, si yo voy a mi tabla periódica, pues sé que los elementos que conforman una molécula, en este caso el metanol, es carbono, hidrógeno y oxígeno. Luego de haber identificado cada uno de los elementos, lo que vamos a colocar a continuación es la proporción que hay en cada uno de acuerdo a lo que me dice la molécula. En este caso, observemos aquí que el carbono no tiene un subíndice. ¿Qué es lo que me indica eso? Que pues cuánto es la cantidad de carbonos que hay presentes, 1. En cambio, el hidrógeno está presente aquí con 3 y aquí con 1. Por lo tanto, hay un total de 4 hidrógenos y de oxígeno solamente 1. Ahora, luego de eso lo que hago es multiplicar la cantidad de átomos o la cantidad de proporción del átomo, de cada uno de los átomos, por la masa atómica, pero como me piden es hallar la masa molar, en vez de multiplicar eso como unidad de masa atómica, lo que hago es cambiarlo a gramos. Es decir, que aquí voy a multiplicar en este caso el carbono, el cual tiene un peso atómico de 12, ya no por 12 UMA, sino por 12 gramos. Lo mismo con el hidrógeno, ya no sería una UMA, sino 1 gramo. Y lo mismo con el oxígeno, ya no sería 16 UMA, sino 16 gramos. Y en cada uno de los casos lo que hago es sacar el resultado. Entonces en este primer caso lo que hago es multiplicar 1 por 12, entonces me daría en total 12 gramos. En este sería 4 por 1, 4 gramos. Y en este sería 1 por 16, 16 gramos. Por último, recordemos que la masa molar es igual a la masa molecular, es decir que si la masa molecular es la sumatoria de los pesos relativos, pues en este caso la masa molar es igual a la sumatoria de los pesos relativos, pero en gramos, de cada uno de los elementos que conforman la sustancia. Entonces lo que voy a hacer es sumar. Entonces sumo aquí, entonces sería 6 más 4, 10, más 2, 12, entonces aquí sería 2, llevo 1,
1 más 1, 2 más otro sería 32. Sería 3 y 2, 32. Es decir, que aquí serían 32 gramos y la masa molar sería sobre mol. Es 32 gramos por mol. Es decir, que la masa molar, es decir, una mol de esta sustancia, CH3OH, es equivalente en gramos a 32 gramos de la sustancia. En este caso CH3OH. Y aquí estaríamos solucionando el primer ejemplo. Entonces, ¿cuál es la idea, digamos, para una próxima sesión? Pues comenzar a utilizar esto. Bien, pero profe, si a mí no me dan las masas atómicas, ¿cómo las puedo encontrar? Y eso es lo que vamos a mirar también a continuación. Entonces, si su merced se da cuenta, dentro de la tabla periódica encuentro los símbolos químicos de los elementos, que son los que yo voy a buscar a la hora de mirar cuáles son los elementos que conforman la molécula en cuestión, ¿cierto? Pero también su merced se va a dar cuenta que en toda tabla periódica siempre hay un instructivo de cómo se lee esa tabla periódica, es decir, de la información que me está dando. En este caso, para esta tabla periódica, lo que yo voy a buscar es la masa atómica. Recordemos que está en unidad de masa atómica. Para esta tabla periódica está en la parte superior derecha. Observémosla aquí, ¿cierto? Y lo que yo hago es coger el valor de esa tabla, el valor que me está dando ahí, pero lo que yo hago es una aproximación. Es decir, lo que yo hago es mirar el primer decimal y si ese decimal, por ejemplo, es 0, entonces aquí es 1.0079, pues lo más seguro es que el peso atómico en este caso para el hidrógeno es 1, ¿sí? Pero por ejemplo, en cambio aquí el vanadio, observémoslo aquí abajo, es 50,94, el primer decimal es mayor a 5, es decir, es mayor a 5 o igual a 5, yo lo que puedo hacer es, en este caso si es 9, lo que puedo es aproximar. Entonces aquí yo podría decir que el valor promedio sería 51. Entonces si es igual a 9, puedo aproximar una unidad. Si es igual a 0, pues dejo el valor solamente del valor entero. Ahora, si está mayor a 0, pero menor a 9, es decir, entre 0.1 y 0.8, por ejemplo, aquí en el caso del hierro, que es 55.845, pues lo que hago es tomar el número como está, tomando los primeros dos decimales, si quiero hacerlo de esa manera. Entonces yo puedo utilizar, digamos, los valores que están aquí, y esos son los valores que uno coloca acá como UMA de cada uno de los elementos. Ahora, voy a borrar esto un poquito. Entonces, vamos a ver un segundo ejemplo, también nuevamente de cómo calcular la masa molar. Entonces vamos a nuevamente hacerlo, entonces nuevamente una nueva parte del ejercicio, entonces me piden nuevamente calcular la masa molar, bueno, en este caso no es el metanol, me equivoqué aquí, es el dióxido de carbono y tengo dos elementos, entonces nuevamente coloco acá mi molécula. Ahora lo que hago es identificar qué elementos lo conforman, carbono y oxígeno, luego mirar las proporciones, que en este caso acá el carbono no tiene número, entonces sería 1, y aquí el oxígeno tiene un número que es 2, y luego de eso lo que hago es multiplicar eso por la masa atómica, pero en gramos, porque estamos hallando la masa molar. En este caso el carbono sería 12 gramos, y en este caso el oxígeno sería 16 gramos, ¿sí? Y luego lo que yo hago es hacer la multiplicación de cada valor. 12 por 1, entonces aquí me daría 12 gramos. Y aquí 16 por 2 me daría 32 gramos. Ya tengo lo que me aportaría cada elemento. Por último, la masa molar sería la sumatoria de lo que me aporta en peso cada elemento. Entonces sería 2 más 2, 4, 3 más 1, 4, sería 44. Y recordemos que sería 44 gramos por mol. ¿Esto qué me representaría? Pues el peso de una mol de CO2 sería equivalente a 44 gramos. Entonces, si yo tengo 44 gramos de la sustancia, es equivalente a una mol, que es equivalente a una constante, en este caso el número de Avogadro. Y por último, vamos a mirar este ejemplo de acá, para poder hallar la masa molar.
a partir de este ejercicio. Entonces me dice calcular la masa molar, nuevamente no es del metanol, sino en este caso de esta sustancia, Cu3, PO32, ¿sí? Y pues me dan los pesos atómicos nuevamente. Entonces nuevamente lo que voy a hacer es escribir aquí la fórmula molecular de la sustancia, pero aquí sí yo voy a tener en cuenta lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta aquí hay unos elementos que están dentro de un paréntesis y por fuera de eso hay un subíndice. ¿Qué es lo que me quiere decir eso? Ese número que está por fuera me va a multiplicar por 2 la cantidad de proporción de los elementos que hay por dentro de ese paréntesis. Entonces en este caso, primero identifiquemos los elementos. Lo que tengo es el cobre, el Cu. ¿Por qué es un elemento Cu? Entonces recordemos, mayúscula solamente son elementos. Si hay una letra en minúscula, lo más seguro es que se conjugue con la letra mayúscula para formar un elemento. Cu, P y O. Entonces tengo los elementos. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la proporción de cada elemento dentro de la sustancia? Entonces aquí fácil, este es 3, pues aquí tenemos 3 cobres. Pero este 2, recordemos que lo que hace es multiplicar lo que está por dentro en proporción. Es decir, es como si tuviera 2 veces PO3. Es decir, que si aquí es 1 dentro de mi paréntesis, pues esto lo que va a hacer es multiplicar por 2. Ese número me está multiplicando por 2. Es decir, que tendría 1 por 2, tendría 2 aquí. Y aquí dentro del paréntesis tengo es 3. Observemos aquí, pero afuera está 2. Entonces lo que hago es multiplicar 3 por 2, me daría en total 6. Ya tengo las proporciones. Luego lo que hago es multiplicar esa cantidad de proporciones por el peso atómico de cada elemento, pero ya no en UMA, sino en gramos. Para el cobre es 63.54. En gramos. Para el fósforo es 31 gramos. Y para el oxígeno es 16 gramos. Bien, y luego lo que hago es en una, si no lo voy a hacer mental, sino yo lo quiero hacer en una calculadora, entonces saco mi calculadora por aquí. Saco mi calculadora y pues hago la operación. Entonces en el primero es 3 por 63.54 y eso sería igual a 190. Entonces coloco mi resultado, 190.62 gramos, que es lo que me aportaría el cobre. Siguiente, gramos, G. Siguiente, 31 por 2, este es más sencillo, este sería 62 gramos y 16 por 6. Entonces vuelvo a borrar acá. Entonces borro aquí y sería 16 por 6, que sería igual a 96. Entonces nuevamente voy acá. 96 gramos. Y por último, recordemos que que la masa molar pues, es la sumatoria de todos estos valores. Entonces sería, vamos a simplificarlo. Entonces vamos a colocar 96 más 61 más 196, o 190, no, 196,62 igual. Otra vez volvámoslo a hacer. Entonces sería 3 por 63.54. Voy a verificar eso. 3 por 63,54 igual 190.62 más. Entonces acá sería 190.62 más 61 más 96 y el resultado sería el valor de la masa molar, que en este caso sería 347,62 gramos y eso representado sobre mol. Es decir, que una mol de esta sustancia, es decir, del fosfato de cobre 3, es igual a 347,62 gramos de esa sustancia. Eso es lo que me quiere decir, digamos, lo que me están dando ahí de información. Entonces la idea es que de alguna manera
Si a mí no me dan los pesos atómicos, pues ya sé que los puedo buscar dentro de la tabla periódica. La idea es comenzar a hacer las aproximaciones. Entonces, si es 0, pues se deja la unidad. Si es 9, se aumenta una unidad más. Y si es entre 1 y 8, entonces se toman los dos siguientes cifras decimales, para que de alguna manera pues el resultado, digamos, sea más cercano a la aproximación real. Digamos, con esta parte pues estaríamos culminando lo que tiene que ver. La idea es que su mercedes puedan ver este video. La próxima sesión intenten desarrollar los dos ejercicios que les voy a proponer. Les voy a proponer dos moléculas para que hallen la masa molar, y en el inicio dentro de 8 días, dentro de la próxima clase, pues estaremos abordando lo que tiene que ver con el cálculo de la masa molar.